Queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Estamos presencialmente hoy en nuestro servicio del domingo, así que en verdad es un gusto poder estar aquí con todos ustedes de nuevo presencialmente, pero igualmente quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo de las diferentes partes del mundo. Quiero decirles que tenemos personas de España, tenemos personas de Argentina, tenemos personas de Italia que están viendo nuestros videos. Todo lo que está en la cuenta de una nueva creación en Cristo. Y de verdad es tremendo porque yo nunca pensé que alguien tan lejano nos pudiera oír, pero así es como Dios hace las cosas. Aunque muchos piensen que no, quiero decirles que para mí la pandemia sí ha sido una bendición. Son muchas las cosas que he aprendido. Es verdad que han habido muchas personas muy queridas para mí que han partido con el Señor, pero de todas maneras, aún en medio de las personas que se han ido, en medio de que saber que hay muchos pastores que igualmente han partido con el Señor, muchas personas cristianas igualmente que se han ido con el Señor, de todas maneras continuamos glorificando y alabando al Dios Todopoderoso. Él es Dios, Él continúa siendo en su trono, oiga, y el estrado de sus pies es esta tierra. Amén. Así que no se preocupen, Dios sí tiene el control de muchas cosas. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Lo que declaras debe ir siempre acompañado con el espíritu de fe. Bueno, antes de comenzar se me había olvidado, venga León, vamos a orar por ti y vamos a orar también por nuestra maestra de escuela dominical, Paula, para que suban. ¿Ya está lista? Bueno, tengo aquí a Paula, nuestra maestra de escuela dominical. Venga para acá, León, y le enseña a este hombrecito acá, le enseña aquí. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos niños, por Paula, Señor, por disponer en su corazón el deseo de enseñarle, Señor, a León acerca de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor amado, que tú ministrarás. Así como ministras aquí abajo, así también ministrarás, Señor amado, allá arriba a través de Paula, Señor, y de tu palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, entonces suban por ahí. Me cierras la puerta después de ti, ¿ok? Yo creo que Sarita ya puedes pasar, porque no, yo creo que estos somos los que somos. Bien. Entonces, el título de la enseñanza, la vuelvo y la repito, la palabra de Dios que declaras debe ir acompañada por el espíritu de fe. La palabra de Dios que declaras con tu boca, que lo dices, que lo hablas, tiene que ir acompañada por el espíritu de fe. Si no lo acompañas o no lo mezclas con el espíritu de fe, sencillamente serán palabras y no más. Pero cuando tú tomas el espíritu de fe y comienzas a declarar esas palabras, entonces es allí cuando vemos la manifestación de la palabra de Dios, cuando vemos el rema hablado que se hace carne. Estuvimos haciendo unos videos acerca de lo que creemos de la palabra de Dios y por eso hablamos. Fueron 3 videos y los titulé Creí, por lo tanto hablé. Igualmente declaré allí en el video que en donde estuvimos intercediendo y declarando la palabra de Dios sobre Villavicencio, puse que era el reporte celestial. Es el reporte celestial, es las noticias celestiales. ¿Para qué declaramos esa palabra? Pues para destrucción de las tinieblas. En la lista de reproducciones están los 3 videos, ¿ok? Creí, por lo tanto hablé. Pero igualmente quiero compartir con ustedes rápidamente lo que puse en los videos. No sé cuántos de ustedes habrán visto los videos. A ver, levántenme la mano, ¿cuántos han visto los videos? Ok, bien. Ok, deben animarse para los que no lo han oído, deben animarse para orarlos después e igualmente declararlos. Lo rico con los videos, después de que tú los descargas, es que los puedes oír todo lo que tú quieras.
Eso no se desgasta, es lo más rico. Es hasta mejor que un CD, porque el CD se daña, se raya, le pasan varias cosas, pero en la computadora no le pasa nada. Yo no sé cuántas veces he estado orando lo que he estado orando en lenguas acerca de la muerte, pasando de la muerte a la vida, de la nueva creación, de la vieja creación. Bueno, les digo una cosa, que cada vez que oigo estos videos y me meto en el espíritu a orar con los videos, hay cosas que sé que en mi corazón están sucediendo, que en el mundo espiritual están sucediendo, están destruyéndose fortalezas, están destruyéndose pensamientos que se levantan en contra de en altivez en contra de Dios. Entonces les animo. En la parte que puse allí dije que las noticias que oímos a través de los noticieros son dadas por el Dios de este mundo a través de diferentes medios de comunicación. Igualmente expliqué que queríamos a través de esos videos creer, por lo tanto hablar. ¿Y qué es lo que creemos? Pues estamos creyendo que la palabra de Dios, eso es lo que hemos creído. Y luego entonces puse allí que íbamos a estar haciendo varios videos, hicimos ya 3, no sé cuántos más el Señor nos va a poner en el corazón llevar a cabo, pero bueno, igualmente a través de los videos lo que queremos hacer es bombardear las tinieblas con el buen reporte de la fe, el que nos hace hablar, No me lo ponga. Okay. Villavicencio, debido a que Villavicencio es el lugar a donde nosotros vivimos, pues estuvimos emitiendo desde aquí, pues estamos hablando con respecto a la ciudad, pero también compartía con los youtubers que nos estaban viendo que cualquier persona podía declararlo igualmente sobre la ciudad donde viviera. Debemos de creer. La incredulidad hace hablar el reporte contrario a lo que Dios quiere que hablemos y creamos. 2 hombres, Caleb y Josué, creyeron lo que Dios habló. No estamos negando los hechos de la pandemia, ni tampoco acerca del virus, pero sí creemos que Dios está con nosotros y no temeremos. Aunque hayan personas cristianas que hayan partido ya con el Señor, oigan bien, eso no significa que nosotros nos llenemos de fe y nos mantengamos firmes en la brecha para orar por los que están enfermos, para orar aún por los que no se han convertido, para creerle a Dios que Dios de alguna manera va a hacer algo con la ciudad de Villavicencio o con cualquier otra ciudad en donde veremos menos casos del coronavirus. Amén. Entonces tenemos que creer, tenemos que levantarnos, creer y hablar. Bueno, entonces en esta enseñanza que ya inicio de hoy, vamos a hablar acerca del reporte de fe que creyeron y hablaron Josué y Caleb. La historia de Josué y Caleb con respecto al reportaje de fe la encontramos en el libro de Números, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Así que les animo, no vamos a leer todo, no tenemos el tiempo, pero les animo para que se tomen el trabajo de leer estos capítulos durante la semana y dejar que el Espíritu de la verdad te haga mirar, liberarte de toda incredulidad. Bueno, usted me dice, pero todavía tenemos incredulidad, todavía hay fortalezas de incredulidad en nosotros, que nosotros tenemos que estar martillando hasta verlas caídas. ¿Me están entendiendo, verdad? Me doy a entender claramente de lo que estoy hablando. Y si usted no lo cree, pues yo sí lo creo porque yo lo he visto en mí. Y he tenido que estar destruyendo constantemente fortalezas que todavía hay de incredulidad en mí, o que todavía el enemigo quiere hacerme creer y pensar que todavía están allí, ¿ok? Por eso tenemos que ser violentos, volvernos violentos en el espíritu para tomar todo lo que el reino de Dios dentro de nosotros nos está ofreciendo. Bien, entonces aquí hice varias preguntas. ¿Cuál reporte estás tú creyendo? Después de que tú lees estos 2 capítulos, yo quiero que te preguntes cosas como: ¿cuál reporte estás tú creyendo? ¿Cuál reporte estás tú hablando? Porque es que el reporte que se cree es lo que se va a ¿qué? Hablar.
Si estás creyendo lo que ellos creyeron, oigan, lo que los 10 espías creyeron y lo estás hablando, pues sencillamente estás hablando incredulidad. Y lo que estás haciendo es un asedio, una cerca alrededor de tu alma para que tu alma no se vea en el espíritu de la fe, creyendo y hablando lo que debe de hablar la palabra. ¿Has creído que realmente tu alma se encuentra como un ancla en el lugar santísimo? ¿Has creído que ya estás al otro lado del velo? Porque es que el velo de la carne del pecado ya fue quitado. Por lo tanto, ya tú no vives al otro lado del velo. Tú vives en el lugar santísimo anclado. ¿Me están entendiendo? De verdad que la enseñanza que nos dio el hermano Adolfo el jueves fue muy poderosa. Y me gustan porque son complemento de lo que yo he estado enseñando. La una se deriva de la otra. Y cuando tú las unes, ¡wow! Es poderoso lo que el Señor nos está enseñando como iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, hay otras muchas preguntas. Hice otra pregunta. ¿Estás creyendo que tú puedes ser inundado de todas las riquezas espirituales en tu nueva creación? ¿Estás creyendo que tú puedes ser llena de esa fuente de agua de vida que te llena y te sacia y te hace rebosar? Porque es que Él nos enseñaba acerca de que el agua no va a escasear. El agua, para tú beberla en tu alma, no va a escasear nunca. ¿Quién es el que te va a engañar haciéndote creer que estás sediento? Pues el enemigo. ¿Para qué? Para que estés sediento, pero de otras cosas que nada que ver con las del Espíritu. Amén. Pero nosotros estamos anclados en la fuente de vida, en ese río de vida, de agua de vida eterna. Amén. Bien, en el capítulo 13, ya entrando a la enseñanza del capítulo 13 de Números, vemos que Dios le habla a Moisés y le pide que escoja hombres de cada tribu. No a cualquiera de los hombres del pueblo de Israel, tenían que ser príncipes. Y ellos tomaron príncipes de cada tribu. Y estos fueron, en total, fueron 12 personas, 12 príncipes del pueblo de Israel que fue a espiar la tierra. En el versículo 2 dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, miren esa palabra, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es tremendo mirar que ya Él está diciéndoles a ellos que yo les doy. O sea, no es algo que no vaya a ser, es algo que ya fue y que sencillamente tiene que ser. Y que es cuando usted va y la toma. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, aquí ya Dios les estaba diciendo que la tierra ya se las había dado. Ahora, recordemos esto que es muy importante, que esta tierra se le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta era la tierra que Dios había prometido a los patriarcas. No era una promesa hecha solo ese día. Dios no le dijo eso solamente a ellos. Dios ya de antemano había estado prometiendo esta tierra y había estado una y otra vez validando la promesa, primero con Abraham, a quien se le hizo la promesa, pero luego con su descendencia, con Isaac y con Jacob. Cuando Dios saca a Abraham de la tierra de su nacimiento, de Ur de los Caldeos, Él le dice: ve a la tierra que te mostraré. Y esa tierra era Canaán. Esa tierra era Canaán. Eso está en Génesis 12:1. Luego Abraham llega a esa tierra en Génesis 12, en el versículo 6 y 7. Y luego pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Y luego apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Y esto me parece tremendo, porque todavía en Génesis, en el capítulo 15, le vuelve a recordar de la promesa que ya le había hecho. Entonces, ¿será que a Dios se le olvida? No, ¿saben qué? A nosotros es que el que se nos olvida, y por eso es que Dios nos tiene que estar recordando una y otra vez, pero no porque a Dios se le hubiera olvidado, o porque se tuviera que estar recordando de algo para habérnoslo ya dado. No, ya Él sabía. Él quería era que Abraham de una y otra vez se acordara
¿ok? Una y otra vez se acordara. Bien, la tierra que los espías reconocieron era la tierra que se le fue prometida a Abraham y a todos sus descendientes. Saliendo ellos de Egipto, Dios le habla también a Moisés y le recuerda que Él los llevará a la tierra prometida de sus ancestros. Sí, era algo que ya Dios había prometido. Ya Dios lo había prometido. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo? Que de 12 solo creyeron 2 y 10 fueron incrédulos. Y el resto del pueblo, de todos los mayores de 20 años, ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Esto es tremendo. Esto es para uno agarrar esos capítulos 13 y 14 y pedirle al Señor: Señor, enséñame, Señor, muéstrame, porque yo no quiero ser como ellos. ¿O hay alguno aquí que quiere ser como ellos? Yo creo que no. ¿De verdad? Si yo le digo, yo le doy a usted una herencia de $1 millón, oiga, si yo le doy a usted una herencia de $1 millón, ¿usted qué haría? ¿Será que usted me cree? Pero ¿cómo clemencia me va a dar a mí una herencia de $1 millón cuando no tiene nada? Pero así le sucede a la gente, porque esta cuestión no es por lo que uno ve, sino por lo que uno cree. Amén. Bien. 40 días pasaron desde que Moisés envió a los espías con instrucciones claras, de averiguar la mayor posible antes de que los israelitas entraran en la tierra y la tomaran como propia. Sus palabras de despedida fueron: esforzados y tomad el fruto del país. Oigan, esforzados y tomad el fruto del país. Bien, vamos a mirar el primer reporte. Sí, está aquí. El primer reporte. En los versículos 27 al 29. Dice, ellos dan el reporte de lo que vieron. Fuimos a la tierra a la que nos enviaste y hoy fluye leche y miel. Solo mira esta fruta. Lo único es que la gente que vive allí es feroz. Sus ciudades son enormes y están bien fortificadas. Peor aún, vimos descendientes de gigante Anac. Los amalecitas se extienden por el Negev. Los hititas, los jebuseos, los amorreos dominan la región montañosa y los cananeos están establecidos en el mar Mediterráneo y a lo largo del Jordán. Entonces, ellos llevan un reporte, ellos hablan lo que vieron. Aquí todo está bien hasta ahora. Aquí todo está bien hasta ahora. Ellos dijeron todas las cosas que habían visto con respecto a la tierra, lo que Dios les había dicho, ¿ok? Y ellos dieron ese reporte. Bien. Pero miremos allí. Hasta allí el informe de la tierra fue dado tal cual y como se le pidió a los espías. Pero entra en escena Caleb para alentar al pueblo a subir a conquistar la tierra. Y dice en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y dice Caleb, podemos hacerlo, ¡yeah! Podemos tomar la tierra prometida. Pero tristemente, en el versículo siguiente, después de que Caleb da este reporte de fe, de que, oigan, si podemos tenerlo, oiga, si puedes vivir en la nueva creación, oiga, usted, el reino de Dios sí está en usted, así que usted puede gozar de todo el ambiente celestial que se vive en el cielo, aquí también lo puedes vivir aún en este cuerpo humano mortal. Uy, 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 ¿qué cosa está diciendo? ¿Será que yo puedo estar constantemente lleno de paz? ¿Será que yo puedo estar constantemente lleno de amor, de gozo, de fe, de paciencia, de benignidad? Claro que sí. Hemos tomado posesión del reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces vemos
vemos en los versículos 31 y 33, estoy tratando de resumir, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No, esta naturaleza de pecado es muy terrible. Yo no puedo vencerla. ¿Y quién le dijo a usted que usted la podía vencer? ¿No acaso es por medio de la fe? ¿No es acaso por medio de la fe que vencemos los pensamientos y todo lo que nos abruma, todo lo que nos oprime? Usted no puede hacer nada, pero usted por medio de la fe puede creer que Él lo hace en usted y usted toma posesión de lo que ya está en usted. La posesión ya está. Ya usted está en el reino de Dios, en el ambiente celestial. Ahora, tome, vuélvase violento en el espíritu. Aleluya. Bien, continuamos. En el 32, es tremendo lo que sucede aquí. Porque eso es lo que nos pasa a todos. A todos. A mí también. A mí también. Y esa es la parte más difícil. Hablar bien cuando las circunstancias no me lo están diciendo. Hablar bien cuando no lo estoy sintiendo. Es que no lo siento. Si es verdad, no lo siento. Hablar bien. Ay, cuando nos vemos fracasados. Hablar bien cuando nos vemos deprimidos. Eso es estúpido. Entonces continuemos hablando mal. Pero si continúas hablando mal y no hablando bien, mezclando la palabra de Dios con la fe, vas a continuar en tu mismo estado en el que te encuentras. Así de sencillo. Yo no digo que va a ser fácil, pero entre más me disciplino en mi alma, en mis pensamientos, más poder de Dios fluye a través de mi nueva creación. Creí, por lo tanto, hablé. Bueno, volvamos otra vez. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres grandes. Es que esto que me está agobiando es tan grande, tan grande. Es más grande que Dios. Pero así es como el enemigo te lo quiere hacer ver. Y por eso comienzas a hablar mal. Habla a tu pueblo, Señor. Habla, Señor, a todos los que están allí en esa cámara, detrás de esa cámara. Luego en el 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. ¿Cómo se vieron? Como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Como langostas. ¿Usted ha visto cómo los sapos se comen una mosca? Cogen la lengua y ¡pum!, atrapan la mosca. Pues ellos se vieron como moscas en medio de sapos. ¿Cómo estás mirando a tus pensamientos, a tus estados afectivos en tu alma? ¿Estás rodeada de sapos que te están hablando? ¿Cómo hacen los sapos? Yo ni siquiera sé cómo hacen los sapos. Bueno, como sea. Y comienza tu alma a hablarte. Ñon, 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 como el Pac-Man. Vale. Anyway, no importa. Pero lo triste aquí es que así ellos dijeron que ellos se veían como langostas.
Yo lo pongo mejor así como moscas y ellos como sapos, listos para ir a atrapar. Nunca se vieron como más que vencedores. Nunca se vieron como personas que en el poder de Dios triunfarían. Así muchos se ven en su nueva creación. Teniendo la nueva creación, teniendo el poder de Dios, siendo uno con el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios dentro de ti. Y todavía creen que los sapos los pueden atrapar. Esto es tremendo. Estamos hablando del espíritu de fe. Hay que mezclar las palabras con el espíritu de fe. Porque si no las mezclas van a ser solo palabras que se las lleva el viento. Bien, continuemos. En Hebreos 4:2 dice, porque en verdad nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. A ellos se les dijo, oigan, hay una tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Oigan, hay una nueva creación en ti, donde fluye, como nos enseñaba Adolfo, donde fluye, ¿qué fluye? De eso, de ese Espíritu de Dios en nuestro espíritu que es uno. ¿Qué fluye? ¿No acaso fluye la vida eterna? ¿No acaso fluye vida y vida de abundancia? Pero dice, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. No acompañaron lo que Dios había prometido, lo que Dios ya les había dicho, con el espíritu de fe. ¿Y qué hicieron? Dieron un mal reportaje, hablaron mal. Otra versión dice, en ese versículo, dice, porque hemos escuchado las buenas nuevas de liberación, tal como lo hicieron ellos, pero no unieron su fe a la palabra. Las personas que todavía cristianas se están revolcando con el pecado, que todavía continúan practicando el pecado y que están siendo oprimidas por Satanás, es lastimoso mirar que no pueden entender que hay unas buenas nuevas de liberación, donde ya Jesucristo destruyó el cuerpo de pecado para que tú ahora seas libre del pecado y no seas más oprimida por el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y esto es tremendo. No les aprovechó porque no iba acompañada por la fe. No les aprovechó porque no unieron su fe a la palabra. Hebreos 4:6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. La incredulidad te lleva a desobedecer. ¿Qué vas a obedecer? Algo que no crees. ¿Cómo le vas a obedecer a una persona? Es como si alguien se encontrara ahora mismo con una persona y nos esté diciendo, sálganse de aquí porque hay un incendio. Yo no estoy viendo lo que está sucediendo en el tercer piso. Hay un incendio en el tercer piso. Y nosotros nos quedemos aquí. Pero ¿cómo le voy a creer yo a esa persona si yo no la conozco? ¿Me están siguiendo? Es una analogía, es imperfecta, pero es una analogía. No conocieron a Dios, al Dios que había prometido y que había dicho, al Dios que es fiel, en el cual ellos vieron cosas apoteósicas y maravillosas. Antes de que Él enviara a estos 2 espías, Dios ya había abierto el Mar Rojo, ya había sanado las aguas en las aguas de Mara, y ya había hecho un pocotón de milagros. Y aún así le desobedecieron porque no creyeron en Él.
Y hoy quiero decirles, eso también me sucedía a mí. Me era difícil creerle a Dios. Me era difícil creer que había en mí una nueva creación. Me era difícil pensar que el Espíritu Santo de Dios pudiera ser uno en mí. Porque una y otra vez el enemigo me hacía ver todos mis defectos, mi pasado y aún lo que pudiera estar experimentando en ese momento en mi vida. Pero un día me levanté y le dije, no más, estoy hastiada de mí misma. Necesito un rompimiento en mi vida espiritual. Necesito llegar a la madurez de la estatura del varón que es Cristo. Quiero ver las delicias y comer de los frutos que hay en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Paz, gozo, amor, benignidad, misericordia, gracia, justicia, todas esas cosas que dice la palabra que Jesús es y que yo puedo tener en Él. 1 Corintios 10, 11, 12. Y de verdad que les animo a confrontarse con la incredulidad. Yo me tuve que confrontar con ella. Después, más adelante, se los cuento. 1 Corintios 10, 11, 12. Estas cosas les sucedieron, o sea, todo lo que estuvimos viendo en el 13 y en el 14 de Números, aún también muchas de las otras experiencias, por favor, que les pasó a este pueblo, murmurador, chismoso, altivo, idólatra, mejor dicho, como éramos nosotros, por favor. Y luego dice, bueno, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Cuántos piensan que estamos en el final de los tiempos? Entonces, oro para que no se vayan a quedar, ni yo tampoco. Para que entremos de verdad al reposo del lugar santísimo que fue ganado por su sangre en la cruz del Calvario. En el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así, hay otra versión que dice, así, ten cuidado. Así que ten cuidado. Si piensas que con tu desobediencia y tu incredulidad no te vaya a suceder lo mismo que ellos y no lo logres. Yo estoy bajo la gracia. Sí, yo también estoy bajo la gracia. Pero he aprendido lo que es la gracia. La gracia me da el poder para lograr las cosas en la nueva creación. Porque es que la nueva creación fue dada por gracia. Aleluya. Aleluya. Así que ten cuidado si piensas que no te va a suceder. Si continúas, oye, si continúas en la misma actitud que ellos. No sea que tu orgullo se convierta en tu ruina. Tremenda esa versión. En la otra versión dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga, pero aquí me lo expande más. Cuidado. Arrepintámonos de corazón. Permitamos que la palabra nos confronte, que la palabra penetre, divida
el alma y el espíritu. Llega hasta el tuétano de los huesos. Disciernan mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, porque yo sí lo quiero lograr. Y les digo, yo no lo quiero lograr a medias. Yo lo quiero llegar plenamente. Yo quiero llegar a la plenitud de la madurez del varón que es Cristo. Yo quiero gozar la plenitud de todas las riquezas de la gloria que están dentro de mí. Romanos 15, versículo 4 al 5. Recuerde que aquí estamos viendo con estos versículos la actitud, ¿no? La mala actitud. Hablaron mal, ¿ok? No creyeron, por eso hablaron mal. Romanos 15, versículo 4 al 5 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Ah, no, ese cuento que Jesús viene, eso no, hombre, eso es mentira. Eso no. Comamos, fiestemos, parrandémonos, continuemos fornicando, continuemos haciendo toda inmoralidad sensual, continuemos en nuestras borracheras y glotonerías como el mundo lo hace. Pero Él llegará como ladrón en la noche. No avisará, sino que vendrá y llevará a los que están esperando con paciencia en santidad, creyendo y comiendo y bebiendo todo el tiempo de su mesa. Aleluya. Y en el versículo 5 dice de Romanos, dice: y que al Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Entonces, estudiando esto acerca de la incredulidad, Dios me confrontó con este pecado. Esto ya fue muchos meses, creo que antes de la pandemia fue esto. En donde le estaba, bueno, siempre uno le está pidiendo al Señor un rompimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero algo el Señor hizo en mí con respecto a un versículo. Dios me confrontó con este pecado. Incrédulo es una persona que no cree. Pero yo soy creyente. A medias. No le estamos creyendo todo. Le estamos creyendo lo que nos conviene. Pero no le estamos creyendo en todo, a todo y por todo. En la nueva creación todo, por todo y con todo ya fue dado. Aquí no hay para escoger. Aquí hay que vivir, aprender a vivir en la plenitud de lo que ya yo soy en Él. Aleluya. Pero yo me decía creyente hasta que la verdad de su palabra me hizo libre. Y me di cuenta que el Dios de este mundo va a querer ponerme, oye bien, ponerme un velo de incredulidad para que mi alma no me vea en la posición que ahora tengo en el lugar santísimo, habiendo pasado el velo. Esto es lo que el enemigo muchas veces hace. Ya el velo no está. Ya la carne de pecado fue destruida. Ya mi alma tienes que comenzar a entender que esto ya no puede estar más aquí en mis ojos. Pero yo tengo que luchar para no dejarme que Él vuelva y me ponga la misma mentira de siempre. ¿Me están entendiendo aquí? Tienes que volverte violento para que Él no te ponga esto. El velo de la incredulidad. Tienes que determinar en tu corazón a ser poderosa en Él.
no en tus fuerzas, nunca lograrás nada. Pero en Él, ¡wow! En Él lograremos todo, absolutamente todo. Segunda de Corintios, y este fue con el versículo con el que el Señor me habló y me confrontó. Más que todo creo que fue cuando llevé a cabo la enseñanza del sueño de Dios. Segunda de Corintios 4. Dice: incluso si nuestro mensaje del Evangelio está velado, solo está para los que están, oigan a esta palabra, para los que están pereciendo. Y hoy quiero preguntarte algo. Si eres un cristiano, nacido de nuevo, que sabes que tienes la nueva creación en ti, ¿por qué entonces te estás dejando y estás pereciendo por la derrota del pecado que ya fue destruido en ti? Esto es fuerte. ¿Por qué continúas siendo tibio? ¿Por qué continúas siendo un religioso hipócrita? ¿Por qué continúas creyendo al enemigo lo que ya no eres? Porque ahora en Cristo ya eres uno. En el versículo 4, y luego dice así: porque sus mentes han sido enceguecidas por el Dios de este siglo, por el Dios de este mundo, dejándolos en la incredulidad, poniendo de nuevo un velo que ya fue quitado, haciéndole creer a usted que todavía el cuerpo de pecado está en usted, coleando, vivo y coleando, cuando en la cruz del Calvario dice que Él ya se lo llevó, lo crucificó, murió y lo sepultó una vez y para siempre. Quítate el velo de la incredulidad que hay en ti. A mí me tocó que hacerlo. Y no crean que el enemigo no insiste y persiste en querer volvérmelo a poner, en querer volverme a poner en esa camisa de fuerza de una naturaleza que ya fue crucificada, muerta y sepultada. Para eso tengo que estar velando y orando para no caer en la tentación, porque yo sé que la carne es débil, aunque el espíritu esté pronto. Su ceguera les impide ver la luz del amanecer de las maravillosas noticias de la gloria de Jesucristo, quien es la imagen divina de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Aquí tengo la imagen, soy a la imagen de Cristo, soy a la imagen de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Enceguecerte en tu incredulidad para que no mires la imagen verdadera de quien ahora tú eres en Cristo Jesús. Hermanos amados, eres a la imagen de Dios. Fuiste hecho a semejanza de Él. No hay diferencia entre lo que es Jesús y lo que tú ahora eres en Jesús. Y eso es importante que lo entendamos. Amén. Muy importante. Ok. Aleluya. ¿Cuánto hace falta? Porque 15 minutos. Ok. Después voy a terminar hasta donde más pueda. Y si es caso, terminamos la semana entrante con la otra parte. Ok. Bien, en la Reina Valera, en el 6 dice: porque Dios que dijo, deja que la luz brillante brille de las tinieblas,
es el que ha hecho caer su luz en nosotros, la luz brillante del amanecer del glorioso conocimiento de Dios, mientras miramos el rostro de Jesucristo. Solo un alma resucitada, oigan bien a esto, solo un alma resucitada puede verse cara a cara a la imagen de Jesucristo. No hay de otra. Estás muerta al pecado, pero resucitada en el poder de Dios para vida, para mirar lo que ahora eres en Él, para mirar esa imagen de Dios que hay en ti, para mirar esa exacta imagen de Dios, quien es Cristo y que ahora Cristo es en ti. Es la única manera, amados. No hay de otra. No hay de otra. En este versículo, el Señor me muestra que Satanás quiere una y otra vez que a través de las circunstancias, a través de lo que estoy pensando, a través de la parte afectiva, sentimientos, emociones, oigan bien, se me sea puesto este velo de incredulidad para yo no poder ver la imagen de Él dentro de mí. El velo de la incredulidad es para que yo es para que yo actúe en el velo de la carne de pecado que ya fue destruido. ¿Me están siguiendo? Él lo que quiere es que yo me vuelva a poner el vestido de la carne de pecado que ya fue destruida e impedirme así vivir en la nueva creación que se me fue dada por la simiente incorruptible. Esto es muy importante que lo entendamos. Volviendo otra vez con respecto al pueblo de Israel, ellos dijeron: no podremos subir. Oye, alma, tú no puedes estar sentada en los lugares celestiales. ¿Cómo se te ocurre? ¿Subir? Yo no necesito subir, ya yo estoy arriba. Esa es la fe. No lo siento. Pero es que todavía me siento aquí. No importa. Crea que usted está sentado arriba. Él dice que nos da pies como de sierva para caminar en las alturas. Alma mía, tienes pies de sierva para caminar en las alturas. Alma mía, aunque se te sea difícil creerlo, en el Espíritu estás sentada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Alma mía, Cristo resucitó y Cristo fue levantado a los cielos y Cristo fue sentado a la diestra del Padre y tú estás con Él. Así no te veas, así no te sientas, solo cree y por eso háblalo. La incredulidad te hace tener una mente pusilánime, cobarde, mediocre y de derrota. Otra cosa que dijeron ellos es que ellos son más fuertes que nosotros. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho: es que el que está dentro de ti es más poderoso que el que está en el mundo? Es mayor, más poderoso, como lo quieran poner. Hay versiones que dicen mayor, otras que es más poderoso. Pero la pregunta aquí es: ¿estás creyéndolo?
Porque si lo estuvieras creyendo, estuvieras derrotando las circunstancias que tienes alrededor de ti. Si lo estuvieras creyendo, estuvieras derrotando esos estados de ánimo o esos estados anímicos que vienen y una otra vez te golpean y te golpean y te golpean hasta hacerte sentir sin fuerzas, derrotada. ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día? Hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día. Hoy se puede creer. Luego otra frase que ellos dijeron: tierra que traga a sus moradores. Hablaron lo contrario de lo que Dios les dijo. Luego dijeron: raza de gigantes, sin entender que el que iba con ellos era más poderoso, sin entender que Jesucristo, oye, ya se llevó el cuerpo del pecado en la cruz del Calvario, la crucificó, murió y fue sepultado. Por eso me gusta David. Le creyó a Dios, creyó, por lo tanto habló. Hoy tendré tu cabeza aquí, guindada, en mis manos. Hoy Dios me lo entregará. Pues ¿saben qué? Si usted se ha sentido en que Dios o en que usted todavía no ha destruido estos gigantes en su mente, en su parte afectiva, en su voluntad, hoy te digo, ¿cuándo será el día que tomes? Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy lo puedes hacer. Hoy puedes creer. Bueno, ¿y qué pasó? La Biblia misma nos da la respuesta de su manera de hablar. Solo mostraba un corazón incrédulo. Otra versión dice, con respecto a ese versículo, dice así, ya le digo el versículo: sabemos que esta generación incrédula, de duro corazón y de dura cerviz, no entró a la tierra prometida, solo los que tenían de 20 años hacia abajo, el resto murió en el desierto. El resto murió en el desierto. ¿Cómo puedo yo gozar de todo lo que ahora tengo en mi espíritu? ¿Cómo es que yo puedo gozar de una paz constante que pasa todo entendimiento humano? ¿Cómo es que yo puedo vencer? ¿Cómo es que yo puedo ser más que vencedora? ¿Cómo es que yo puedo lograr las cosas en Él? Creí, por lo tanto, hablé. Necesitamos mezclar o acompañar la palabra de Dios con la fe. Hay un espíritu de fe dentro de todos nosotros. Levántese, crea y hable. Ahora miremos lo que dijo Josué y Caleb en el capítulo 14. Ya vimos la parte de la incredulidad, ya estuvimos viendo esto de lo que el Señor quería ministrar. Ahora miremos esto de Josué y Caleb. Está en el versículo 6 al 10. Y dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Oigan, la simiente incorruptible de Dios en ti es buena, muy buena, y va a producir mucha cosecha. Y luego dice 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará.
tierra que fluye leche y miel. 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. No teman a las cosas que de pronto en un momento dado usted está sintiendo en usted. ¿Saben? Jesús experimentó todo lo que un ser humano experimenta. Lo único fue que Él nunca cayó en la tentación, o podríamos decirlo mejor así, Él nunca fue incrédulo, porque Él sabía quién era Él en Dios. 1. Quitemos la incredulidad, no nos dejemos poner el velo de la incredulidad y sepamos y entendamos que somos uno en Él. En el libro de Josué vemos a Caleb hablando. Esto fue en Números. Ahora miremos, ya pasaron 40 años, ya pasaron el río Jordán, y mire lo que sucedió aquí con Caleb. Josué capítulo 14, versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Dónde está la fe? En su corazón, en su espíritu. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, pero con el mismo espíritu de fe. ¿Será que tenemos que llegar a los 85 para tener lo mismo que Él? Hoy es el día del espíritu de fe, para que se levante en tu corazón y tomes el reino de Dios, hagas posesión del reino de Dios y comiences a comer todas las cosas deleitosas que hay en el reino de Dios. Esa frase, como lo sentía en mi corazón, no es una frase de cajón, más bien resume la teoterapia en acción, pues muestra cómo están ligadas las tres partes del alma. Traje noticias, dice él. Esto está haciendo referencia a la información recibida a través de su mente. Lo vio, oigan, lo informó, lo tuvo aquí en el pensamiento a través de su mente. Luego dice, como lo sentía. Las convicciones se expresaban en los sentimientos. Dios lo prometió y Dios lo haría. En mi corazón hace referencia a una voluntad totalmente sometida a su convicción de la palabra de Dios. Tengamos ese mismo sentir, hermanos. Y eso que él no era nacido de nuevo. Oigan, esto que sucedió en el Antiguo Testamento, ellos no habían nacido de nuevo, pero él determinó tener el mismo espíritu de fe, creer. Por eso hablaron lo que creyeron. En él hubo otro espíritu. Números 14:24. Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hubo en él otro espíritu. ¿Qué clase de espíritu hay en ti?
¿O a qué clase de espíritu le estás creyendo? Si le estás creyendo al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el Espíritu de fe. El Espíritu de Dios, el Espíritu de fe, Él es Espíritu de verdad. Por lo tanto, si no estás creyendo, creo que le estás creyendo a otro que no es el Espíritu Santo de Dios en ti. Estás creyéndole más a las circunstancias que te están hablando y a lo que estás sintiendo en tus sentimientos que a lo que el Espíritu de Dios, que es uno con tu espíritu, te está hablando. Tienes que sacudirte de tu incredulidad. No puedes dejarte. Hebreos 11:6. Y sin la fe, viviendo dentro de nosotros, sería imposible agradar a Dios. Porque llegamos a Dios con fe, sabiendo que Él es real y que recompensa la fe de aquellos que dan toda su pasión y fuerza en buscarlo. ¿Dónde se encuentra ahora la fe? ¿No acaso está en tu espíritu? ¿No acaso Jesucristo es el autor y consumador de la fe? ¿No acaso Él es, oigan, Dios encarnado? ¿Y cómo creó Dios el universo? ¿No fue por la fe? Habló y las cosas fueron hechas. ¿Y no acaso Jesús es Dios encarnado? Entonces, ¿qué clase de fe me estás hablando? La misma fe de Jesús está dentro de ti. Solo créelo, háblalo y verás cosas maravillosas. Hoy es el día. Caleb decidió ir en pos de Dios. No se dejó llevar por la inmensa mayoría. No se dejó confundir ni por los argumentos ni por la manipulación, ni siquiera por el desespero de lo que le rodeaban. Los trataron hasta de matar. Cuando tú lees la historia es algo tremendo. Los trataron de apedrear, pero les importó. El tener otro espíritu como Caleb no se determina en el momento de la crisis. Se obtiene desde mucho antes como consecuencia de estar guardando el corazón en el día a día y estar almacenando en él el tesoro de la palabra de Dios. Y la fe es por el oír y oír y oír y volver a oír la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás escuchando la palabra de Dios? ¿O qué tanto estás escuchando a tu mente? ¿Qué tanto estás escuchando las circunstancias? ¿Será que la voz de las circunstancias es mucho más alta que la voz del Espíritu de fe en ti? Eso es de meditarlo y de pensarlo. Nunca hizo desfallecer el corazón del pueblo, de su gente. Josué 14:8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Estaba seguro de la presencia de Dios. Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. El argumento de Caleb era que Dios estaba con ellos. Nunca ignoró los gigantes. Lo que sucedía con Caleb era que los gigantes no determinaron su fe. Lo que estaba viendo no determinó la fe de él, sino la confianza en saber que Dios lo haría, porque era más poderoso y le daría las fuerzas y el poder para hacerlo. En Josué 14:11 y 12 dice: todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. Wow. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.
Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios de la nueva creación? ¿Qué ha dicho Dios acerca de ti y de quién tú eres ahora en Cristo? ¿Por qué no dejas que eso te hable más alto en tu corazón, para que tu fe se levante y una vez por todas puedas quitarte este velo de la incredulidad? Aleluya. ¿A qué equivale la tierra prometida ahora para nosotros? ¿A qué equivale? Es verdad que esto es una tierra prometida. Vemos el pueblo de Israel, ellos viven allá en donde fue Canaán. Vemos que al pueblo de Israel se les es prometida una tierra física, en lo natural, era algo físico. Y ellos heredaron esta tierra en lo natural. Los que tuvieron un espíritu de fe heredaron esa tierra. Pero ¿a qué equivale esto para nosotros espiritualmente? Lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Esto es lo hermoso de la palabra, que la sustancia de la palabra la puedes aplicar para diferentes cosas. Podemos aplicarlo para tomar la ciudad de Villavicencio. Amén. Para extender el reino de Dios. Pero no lo voy a aplicar en este sentido. Lo voy a aplicar ahora con respecto a nuestra vida personal. Ya que he estado hablando de diferentes cosas acerca de la nueva creación, lo que ahora tenemos en esa nueva creación. Les he estado enseñando, oigan, les he estado enseñando una y otra vez acerca de la nueva creación. Les he estado enseñando a cómo vivir desde la nueva creación. Les he estado diciendo que la vida en la nueva creación es opuesta a lo que vivíamos antes en la carne de pecado. ¿Cierto o no? ¿No les he venido enseñando todo esto? En el nuevo pacto también se nos dice que debemos tomar nuestra tierra prometida. Y esto es que ahora hemos heredado el reino de Dios dentro de nosotros. Pero no nos podemos quedar en la puerta. Nuestra alma no se puede quedar en el dintel de la puerta. Nuestra alma tiene que ser impactada y movida para vivir cara a cara en el propiciatorio con Dios. No te puedes quedar. Ellos la vieron, la tierra prometida, desde lejos. Los 10 que fueron, que no pudieron entrar, aún pudieron estar dentro, pero no pudieron quedarse y tomar posesión. Hoy te digo, la nueva creación es tan real y verdadera como este púlpito que tengo aquí delante. Aún más real, porque este púlpito lo puedo destruir ahora, pero lo que tengo dentro de mí no se destruye. Lo que tengo dentro de mí es el reino de Dios, es el reino de los cielos, y es lo que ahora tengo, y es por toda la eternidad que lo tengo. Aprendamos a vivir desde la nueva creación. Quitémonos el velo de la incredulidad y aprendamos a vivir que sí podemos tener gozo todo el tiempo, que sí podemos tener paz todo el tiempo, que sí podemos tener la fe que vence montañas, que remueve montañas. Sí podemos. Nosotros tenemos el mismo espíritu de fe y sí podemos tomar posesión de lo que Él ya en la simiente incorruptible nos ha dado. Estuvieron en el umbral, pero no entraron a tomar posesión de lo que era de ellos. Esto igualmente nos sucede hoy en nuestras vidas. Nacemos de nuevo. Sabemos que somos hijos de Dios. Entregamos nuestra vida al Señor con grandes esperanzas de una vida mejor. Entonces aparece el enemigo de nuestra alma, quien astutamente nos engaña, haciéndonos creer que todo es una fantasía, que no somos a la imagen de Dios, que Dios no está con nosotros, que Dios no es uno con nosotros, que Dios no puede vivir dentro de nosotros.
Y aquel monstruo gigante que ya fue destruido en la cruz, esto es el pecado, todavía lo vemos en una mente distorsionada y en un velo de incredulidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Comenzamos a sentir que cuesta demasiado ser cristiano. Es mucho trabajo. Nos vemos una y otra vez en los mismos círculos viciosos, cometiendo las mismas faltas, frustrándonos, desilusionándonos, sintiéndonos derrotados, diciéndonos: ya no puedo más, ya no doy más, ya no quiero más. Y el enemigo nos hace ver que no tenemos fe. El enemigo nos hace ver que todavía tenemos el mismo corazón incrédulo, cuando ya nuestro corazón es ahora un nuevo corazón de carne puesto en medio de nuestra carne. ¿Hasta cuándo? Y nos hace, oigan, y nos hace ir una y otra vez al árbol que Dios ha dicho: no coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque les causa la muerte. Les causa que ustedes se vean ausentes de mi presencia. Eso es lo que causa el conocimiento del bien y el mal. Que ustedes se vean ausentes de la vida de Dios en ustedes. Les causa vivir de lo que ven y lo que siente, porque eso es ese árbol. Ese árbol despierta inmediatamente tus 5 sentidos. Inmediatamente esa mente reprobada, esa mente distorsionada, eso que estaba con ese velo, es como si volviera otra vez, pero no es así. Todo es un engaño del enemigo. Tienes que sacudirte y creer. El haber nacido del Espíritu, el haber creído en Cristo Jesús, es lo que nos hace comer del árbol de la vida. No de una vida temporal, sino de una vida eterna. Juan 6 nos lo explica y no lo voy a hablar. Juan en el capítulo 6 nos explica acerca de la cena del Señor, acerca de que Él es el pan de vida eterna, acerca del que come y bebe tiene vida eterna. La cena del Señor nos lo confirma una y otra vez, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando por causa de la incredulidad vieron imposible la promesa de tomar la tierra, cuando se encontraron con la adversidad, hubieran preferido apedrear a esos hombres de fe en lugar de asumir una batalla y luchar por la tierra prometida. ¿Por qué no te paras firme y crees que sí tienes el espíritu de fe para derrotar a los gigantes que hay en tu parte afectiva, en tu parte emocional, en tu parte de salud, en tu parte, en lo que sea? ¿Será que nos está pasando lo mismo que a ellos? Ya tenemos todo para vencer a los gigantes. Tenemos todo para destruir las ciudades amuralladas. Ya el enemigo número 1 de mi alma, que era mi propia naturaleza caída, de una mente distorsionada, fue destruida. Mi enemigo número 1, mi propia naturaleza caída, ya fue destruida en la cruz del Calvario. Ya el enemigo número 2, Satanás, fue destruido. El diablo, el mismo que tenía el poder para hacerme caer su imperio de muerte, fue destruido porque el pecado fue llevado a la cruz. Y mi tercer enemigo, el mundo, el Dios de este mundo, ya fue juzgado. Y el juicio al príncipe de este mundo fue ya hecho y ya fue sentenciado. Él está atado y fue ya enjuiciado por la obra de la cruz. ¿Qué te detiene entonces para vivir desde la nueva creación? Vivir en la paz, en el gozo y en todas las cosas que Dios ha prometido desde esa nueva creación. El nacer de la simiente incorruptible de Dios, Dios hecho hombre, llevaba
a tener, o me ve, perdón, me ve para que yo lleve a tener un nuevo ADN, donde todo lo de Dios en Jesús es ahora mío. Todo es todo. No nos podemos conformar a quedarnos en el umbral del reino de Dios. Nuestra alma necesita tomar posesión del reino espiritual de Dios dentro de nuestro nuevo espíritu, que es uno con Dios. Escogemos el creer, por eso hablamos. Al no tener fe en Él, el pueblo de Israel negó prácticamente el poder y la gloria de Dios, y su justa ira se encendió contra ellos. La fe significa ser obediente, incluso cuando no podemos ver todavía los resultados. La fe significa acción. La fe da resultados. Segunda de Corintios, ya para casi terminar, en el capítulo 4 es donde se encuentra el versículo: creí, por lo tanto hablé. Y les animo, no tengo ya el tiempo para compartir con ustedes, pero miré todo el capítulo 4 porque dije, quiero ver el contexto. Quiero ver el contexto. Y voy solamente a decirles la parte del contexto, en la parte donde está la frase: primero creí, luego hablé con fe. Y voy a comenzar en el versículo 10, porque es muy interesante. Y Dios me ministró tanto ayer cuando estaba haciendo eso. Y tuve tantas luchas. Y dice así: continuamente participamos de la muerte de Jesús. Continuamente participamos de la muerte de Jesús en nuestro propio cuerpo, para que la vida de resurrección de Jesús se revele a través de nuestra humanidad. Romanos 6:6 dice que estoy permanentemente incluida en su muerte, pero permanentemente incluida en su resurrección. Y esto es tremendo. No sé desde cuándo les estoy poniendo la frase en el devocional: en la muerte de Jesús estoy muerta al pecado. En la resurrección de Jesús estoy resucitada para vida. Y una y otra vez creo, por lo tanto hablo. Creo, por lo tanto hablo. Y no pierdo la esperanza de saber que llegaré a la plenitud de estar muerta al pecado, pero también vivir plenamente en la resurrección para la vida en Dios. En el versículo 11 de ese capítulo, estoy dando una versión diferente, pero consideramos que vivir significa que constantemente estamos siendo entregados a la muerte. Constantemente estoy tomando la cruz y estoy viéndome crucificada. Constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Jesús. Pero mire lo que dice después: para que la vida de Jesús se revele a través de tu humanidad, a través de tu cuerpo humano mortal. Versículo 12. Entonces la muerte actúa en nosotros, pero la vida de Él es liberada. Versículo 13. Tenemos el mismo espíritu de fe. El autor y consumador de la fe, el que murió por nosotros, el que creyó que se llevaba el cuerpo de pecado, el que creyó que resucitara, que iba a resucitar y resucitó, el que nos está diciendo una y otra vez: tu alma
nada con la mía. Ya no tienes que vivir como vivías antes. Primero creí, y luego hablé con fe. Así que primero creemos y luego hablamos con fe. Hacemos esto porque estamos convencidos de que el que resucitó a Jesús nos resucitó con Él. Creemos que nuestra alma está resucitada con la de Él. Creemos que mi alma está muerta al pecado, pero viva para Dios. Y juntos seremos llevados a su presencia. Mi alma puede verte cara a cara, Señor. Puedo ver tu imagen en mí. Tengo una nueva creación. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a quitar el velo de incredulidad que una y otra vez el enemigo quiere ponernos otra vez y quiere ponernos. Pero en el espíritu de fe creí, por lo tanto hablé. Que el hombre de pecado de cada uno de nosotros fue crucificado, muerto y sepultado. Que ya mi alma no puede estar en un hombre de pecado que está muerto, porque ahora la simiente incorruptible, la simiente de vida en Cristo Jesús está en mí, para que mi alma ahora viva de la nueva creación, alimentada, bebiendo, comiendo del banquete que diariamente el Señor nos tiene en el lugar santísimo, en las alturas con Él, en el ambiente celestial donde siempre hay una mesa preparada para nosotros. Una mesa que tiene todo lo que necesitamos para comer, para sanidad, para salvación, para vida. Te doy gracias, Señor. Hoy oro para que todos los que oigan este mensaje, Señor, entiendan humildemente, Señor, lo que tú me has revelado, y para que crezcan en la transformación de la renovación del entendimiento, para que sus almas lleguen a la estatura de la madurez del varón que es Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te bendigo, Señor amado, y te alabo. Gracias, Señor.